No mires por la ventana. Eso fue lo primero que me dijo Jesús. Me llamo Emily Rose. Tengo 17 años, hija de un pastor común y corriente de un pequeño pueblo de Kentucky. Crecí cantando en la iglesia, leyendo la Biblia, y sinceramente, creía saber qué esperar, del cielo, del fin de los tiempos y de Dios. Pero me equivoqué. La noche del accidente de coche, morí. Lo que vi al otro lado lo cambió todo. Jesús me mostró 3 señales, señales de que los 3 días oscuros están más cerca de lo que creemos, especialmente la tercera. Es peor y está más cerca de lo que imaginas. Ahora estoy aquí, vivo, porque Jesús me dio un mensaje para ti. Por favor, no lo ignores. En el vídeo de hoy, compartiré todo lo que Él me mostró. Si te identificas con esto, comenta, amén. Si aún tienes dudas, simplemente di, lo pensaré, pero no desvíes la mirada. Ese viernes por la tarde, acababa de salir de la reunión del grupo de jóvenes de la iglesia. El tema ese día era la presencia de Dios en un momento de duda. Sentí como si el pastor me hablara directamente. Permanecí sentado en silencio todo el tiempo, pero en mi mente, un torbellino de preguntas no dejaba de dar vueltas. Si Dios está aquí, ¿por qué me siento tan lejos de Él? ¿Por qué algunas personas oran sin parar sin ver resultados? De camino a casa, toqué mi himno favorito. Mi coche iba despacio, las calles no estaban abarrotadas. Me sentía cansada, pero también aliviada. Esa sensación que se siente cuando empieza el fin de semana y todo el ruido en mi mente parece acallarse. No sabía que sería la última vez que me sentiría como una chica normal de 17 años. Todavía recuerdo cada momento. El coche dobló una curva familiar, y de repente, los faros del otro lado destellaron, muy fuertes, muy cerca. No tuve tiempo de reaccionar. El camión venía a toda velocidad hacia mí. El chirrido de los frenos, el metal retorciéndose, y luego un tremendo impacto me hizo volar como un muñeco de trapo. Solo recuerdo un estruendo, y luego todo se volvió negro. No sé cuánto tiempo pasó, pero entonces empecé a oír. Al principio, vago. Luego, más claro, el sonido de la sirena de una ambulancia, voces que gritaban, una voz que me llamaba, la voz de mi padre. Gritaba mi nombre, desesperado, como si cada llamada fuera una plegaria al cielo. Entonces empecé a ver, no con los ojos, sino de una forma extraña. Vi los destellos de la ambulancia. Vi mi cuerpo inmóvil en el pavimento, el pelo enmarañado en sangre, la cara pálida. El paramédico me apretaba el pecho mientras mi padre, arrodillado, lloraba como un niño. Y yo estaba arriba, ligero como una pluma, sin dolor. Flotaba como una voluta de humo, una sombra, una parte de mi alma observándome. Al principio entré en pánico. Grité, pero nadie me oyó. Intenté agitar las manos, pero nadie me vio. No entendía qué pasaba, pero en lo más profundo de mí algo susurraba, ya no perteneces a ese mundo. Entonces empecé a vagar por un espacio oscuro y muy silencioso. Al principio sentí un poco de miedo. ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? Pero entonces apareció una luz a lo lejos, pequeña al principio como una vela parpadeante al final de un túnel. Cada vez que parpadeaba, se hacía más grande, y entonces se abrió un túnel radiante. 2 seres de luz aparecieron a mi lado. Eran radiantes, puros, y emanaban un amor que me hizo sentir que ya no estaba sola. No dijeron nada, pero sabía que habían venido a llevarme a casa. Atravesamos ese túnel, no volando, sino flotando, como si mi alma estuviera abrazada y sostenida. Sentía que cada capa pesada dentro de mí comenzaba a disolverse. Me llevaron al final del pasillo iluminado, un espacio sin límites, sin paredes, sin techo, pero tampoco vacío. Era luz, un mar de luz viva. Sé que no es un lugar, sino una presencia. Y entonces lo vi, Jesús. No estoy seguro de si vi es la palabra correcta,
porque no se parecía a nada que yo hubiera visto o conocido. No tenía el pelo largo y castaño como en las pinturas, ni vestía una túnica blanca. Él es luz. Él es amor. Él es poder. Él es verdad, tan radiante que no podría mantenerme en pie si aún tuviera piernas. Él no hablaba como un ser humano, sino que era una voz que hablaba directamente a mi alma. Emily, mi querida hija, te conozco. Te amo con un amor eterno. No tengas miedo. Me eché a llorar, pero él continuó. Has vivido una vida breve pero profundamente inquisitiva. Sin embargo, el mundo que acabas de dejar se acerca a un momento de gran prueba, un periodo necesario de purificación. Aún no había comprendido del todo el significado, pero presentía algo muy serio, algo que trascendía la comprensión humana. Sin embargo, en sus ojos aún había amor, sin ira, sin fuerza, solo una invitación a adentrarme en algo más grande. No dijo nada más en ese momento. Dio un paso adelante con suavidad y puso su cálida mano sobre mi cabeza. En cuanto me tocó, dejé de estar en un mar de luz. Todo a mi alrededor pareció disolverse, y entonces la luz se desvaneció en imágenes vívidas, como una pantalla gigante que se desplegaba ante mis ojos. Vi la Tierra, pero no como en los libros de geografía ni en las imágenes de satélite. Vi la Tierra como un ser vivo, respirando, gimiendo, luchando contra algo terrible que se acercaba. Y entonces vi la luna. Todavía recuerdo cuando era pequeño, sentado en la azotea con mi papá, mirando la luna y preguntando, ¿cambia alguna vez de color? Papá se rió y dijo que era solo un fenómeno astronómico. Pero ahora la vi cambiar de verdad, se tornó de un rojo intenso como la sangre. No solo una vez, no fue casualidad. Lo vi ocurrir 3 veces seguidas durante los primeros 3 meses, y luego 7 veces más en un año. Cada vez que el cielo se enfriaba, el aire parecía contener la respiración y el suelo comenzaba a temblar. Vi terremotos poderosos, no en lugares acostumbrados a temblores como California o Japón, sino en las ciudades más tranquilas del corazón de Estados Unidos. Se agrietaron como una falla geológica. Vi volcanes en erupción como si la tierra estuviera sufriendo y ya no pudiera soportarlo. Vi cómo el mar subía, arrasando costas antes abarrotadas. Las tormentas ya no eran solo noticias vespertinas, arrasaban pueblos enteros en una sola noche. La gente entró en pánico. Vi escenas en las ciudades, supermercados vacíos, semáforos parpadeando por los cortes de luz, multitudes corriendo en busca de refugio, ancianos temblando con Biblias viejas en las manos y niños llorando por sus padres. También vi científicos, en el laboratorio, en el estudio de televisión, en las noticias. Negaban con la cabeza, no entendían. No podían explicarlo. Uno de ellos golpeó la mesa con la mano y gritó, «La naturaleza se está revelando, ¿pero por qué?» Nadie lo sabe. Me volví hacia Dios. Él me miró, su mirada retenía la profundidad de miles de ríos silenciosos. Entonces habló. La creación gime, anunciando un gran cambio que se avecina. Estas son las campanas de advertencia que envío para despertar a la humanidad de su profundo letargo. Y comprendí, lo que había presenciado no pretendía infundir miedo ni amenazarnos, sino despertarnos hacia el Creador, como si el universo entero estuviera dando la alarma. La pregunta es, ¿lo oímos? Si estás leyendo esto y sientes una sutil conmoción en el corazón, como si ya no te resultara desconocido, por favor escribe una palabra, amén. Quizás estés siendo llamado a despertar, como yo una vez. Todavía recuerdo esa sensación, como si mi corazón se estrujara ante lo que estaba a punto de presenciar. Cuando la primera visión de la luna de sangre y la naturaleza furiosa se cerró, creí haberlo visto todo. Pero el Señor estaba allí, con su luz suave pero majestuosa, y posó su mano sobre mí una vez más. En ese momento, apareció una nueva secuencia de imágenes, más irregular y enmarañada que antes. Esta vez vi el mapa del mundo, pero no como lo vi en la clase de geografía.
Vi pequeñas llamas que empezaban a elevarse en zonas que parecían no tener relación. Un conflicto en Oriente Medio, una disputa territorial en Asia, una tensa protesta en Europa. Una crisis política en Sudamérica. Al principio era disperso e inconexo, pero luego, como chispas que encienden la hierba seca, vi cómo la guerra se extendía como un reguero de pólvora. Conflictos que parecían locales se convirtieron de repente en guerras regionales. En poco tiempo, las naciones trajeron a sus aliados y el mundo quedó envuelto en humo y llamas. Los combates se extendieron a la frontera norte. Los ataques con drones impactaron centros urbanos, gobiernos cayeron, presidentes fueron capturados. La confianza se desvaneció. La desinformación se propagó. Vi a gente dudando una de la otra, ya no había una distinción clara entre la verdad y la mentira. Amistades se rompieron, familias se separaron. La gente gritaba, maldecía y se culpaba mutuamente. Sus ojos, Dios mío, estaban llenos de odio, como nunca antes los había visto. Entonces imaginé algo aún más aterrador, el mercado financiero mundial derrumbándose como una torre. Gráficos rojos inundaron la pantalla y los números se desplomaron como si. La gravedad misma fue el juicio. Los bancos cerraron y la gente hizo fila desesperada, solo para descubrir que sus cuentas habían sido congeladas o no tenían ningún valor. Veo a ancianos aferrándose a los ahorros de toda su vida, gritando desesperados. Veo a padres que no pueden comprar leche para sus hijos, gritando desesperados. Veo a ricos que se quedan sin un céntimo de la noche a la mañana. Y lo más desgarrador es cómo reaccionan las personas, no están unidas. No rezan, no perdonan. Saquean, destrozan y se paran en la calle con cuchillos listos para atacar, todo por una caja de comida. La ciudad está sumida en el caos, mientras las instituciones políticas que una vez parecían fuertes ahora tiemblan como una hoja en la tormenta. Entonces vi surgir nuevos rostros, los falsos salvadores. Aparecieron en televisión, de pie en medio de un mar de gente, diciendo hermosas palabras, confía en mí. Restableceré el orden. Y la gente les creyó. Vi cómo se instauraba un sistema masivo de control, cámaras, escaneo biométrico, toques de queda, permisos de paso. La gente se sometía voluntariamente al control simplemente porque tenía demasiado miedo, demasiada desesperación para resistirse. No sé cuánto tiempo estuve allí, solo sé que tenía el corazón apesadumbrado. Me volví hacia Dios, la luz en él nunca cambia. Pero esta vez, en sus ojos, vi una profunda tristeza, no tristeza porque no pudiera evitarlo, sino tristeza porque la humanidad había elegido este camino. Sus palabras impactaron profundamente mi espíritu. Cuando la humanidad deposita su confianza en la riqueza material y el poder terrenal en lugar de en mí, sus cimientos se tambalean. Permito que esto suceda para que sepan dónde está el verdadero refugio. En ese momento, supe, ningún sistema financiero es lo suficientemente sólido. Ningún gobierno es lo suficientemente justo, ningún líder es lo suficientemente puro. Solo Dios es el verdadero refugio. Solo su amor y su justicia permanecen inmutables. Cuando este mundo entero se volvió loco, Jesús me tocó de nuevo, no con fuerza ni con frialdad, sino como un padre que guía a su hijo en aguas turbulentas. Su luz no me cegó, sino que me hizo ver cada dolorosa verdad que me traspasaba el corazón. Esta vez, sentí que la tierra contenía la respiración. No más humo ni fuego de guerra. No más escenas de mercados caóticos. Todo en esa visión se volvió inquietantemente silencioso. Era como si toda la humanidad esperara algo, aunque nadie supiera qué era. Entonces sucedió. No puedo describirlo con precisión. Fue algo que jamás había oído en mi vida. Sonó como un rugido, un eco ensordecedor proveniente del cielo, que se extendió por todos los continentes a la vez. No era un trueno, no era el sonido de una bomba, era más profundo, como si viniera del corazón mismo de la creación. Me estremeció el alma. Al mismo tiempo,
aparecieron extrañas luces en el cielo. No eran luces artificiales ni fenómenos celestiales comunes. Giraban en espiral y brillaban como ventanas que se abrían desde arriba. Y lo más aterrador es que todos podían verlas, en toda la tierra. Nadie podía negarlo. Nadie podía apartar la mirada. Vi noticias mundiales convulsas, una fuente de sonido desconocida y un fenómeno luminoso inexplicable. Pero lo que me hizo estremecer no fue la imagen externa, sino lo que sucedía en los corazones de la gente. Vi a millones de personas empezar a tener el mismo tipo de sueño, sueños sobre una figura llena de luz, advertencias sobre un reloj de cuenta regresiva, sobre la luz y la oscuridad chocando. Algunos despertaron entre lágrimas, mientras que otros no se atrevieron a volver a dormir. Vi a los ateos empedernidos e insensibles de antes buscando en silencio una iglesia o una Biblia vieja que, alguna vez enterraron bajo la cama. Vi a quienes antes se burlaban de la fe, ahora acurrucados en un rincón, susurrando oraciones aunque no sabían por dónde empezar. Vi a adolescentes como yo derribando falsos ídolos y distracciones baratas, buscando la verdad espiritual que anhelaban pero en la que nunca se atrevieron a creer. Al mismo tiempo, la resistencia aumentó. Vi a personas en puestos de poder burlarse de quienes creen en Dios. Lo llamaban delirio religioso. Prohibieron enseñar sobre el arrepentimiento. Promovieron el control, silenciando los llamados a volver a Dios. Vi iglesias bajo vigilancia y a pastores genuinos calumniados como sembradores de confusión. En algunos lugares, la fe se convirtió en un delito. En ese contexto, escuché la voz de Jesús, suave pero imperiosa. Esta es la última advertencia antes de que la oscuridad nos envuelva. No quiero que nadie perezca, así que les doy la oportunidad de regresar. Escucha la voz de mi Espíritu Santo. Lloro, no por miedo, sino porque siento tu corazón quebrantado por la humanidad. No quieres que nadie se quede atrás. No te alegras de advertir, lo haces por amor. Recordé las veces que debatía con mi padre sobre la fe, sobre las preguntas que antes consideraba profundas. Ahora, en esa luz espiritual, sé que cada pregunta encuentra su respuesta en ti, pero la puerta no permanecerá abierta para siempre. En el momento en que la tercera visión se desvaneció, sentí una violenta conmoción en mi alma. Entonces, la escena cambió bruscamente, como si me hubieran lanzado a un vacío denso y desconocido. No quedaba luz. No resonaba la música celestial. Vi la tierra, familiar pero distorsionada, como si temblara bajo una enorme cortina negra que descendía lentamente. Entonces, la oscuridad me abrumó. No era la oscuridad que una vez conocí, ni la noche apacible bajo un cielo estrellado ni el rincón sombrío de una habitación tras apagar las luces. Era una oscuridad viva, densa como una niebla densa, que no solo me cegó los ojos, sino que se apoderó de mi carne, penetrando profundamente en mi mente. Lo supe, tras la advertencia, habían comenzado los 3 días de oscuridad. El sol, la luna, las estrellas, todo había desaparecido sin dejar rastro. No vi nada más que oscuridad. Las personas que una vez vi en visiones, los arrogantes que rechazaban la luz, ahora se agitaban presas del pánico. Intentaban encender lámparas, conectar la electricidad, quemar velas, encender un encendedor, pero cada destello de luz se extinguía rápidamente, como si la oscuridad misma se tragara cada rayo sin piedad. El espacio se sumió en un silencio inquietante, un silencio sepulcral, como si toda la creación contuviera la respiración. Pero entonces empezaron a resonar sonidos escalofriantes, rugidos, gritos, golpes en las puertas, súplicas de clemencia, risas desenfrenadas, todos resonando como ecos de las profundidades del infierno. No sabía de dónde venían, pero lo presentía, el mal campaba a sus anchas. Temblé, no de frío, sino porque podía sentir claramente la presencia de un mal puro y antiguo, más frío que la muerte misma, envolviendo la superficie de la tierra. Dios me habló, no con palabras, sino con una presencia que me llegó al alma. Mi luz se ha retirado temporalmente para revelar la verdadera naturaleza de la oscuridad.
Durante estos 3 días, la tierra experimentará una purificación. Quienes no me pertenecen estarán horrorizados y desesperados. No mires afuera en absoluto. Esas palabras me conmovieron y me rompieron el corazón, porque sabía que aún había muchos que habían sido advertidos pero se negaban a dar marcha atrás. Si alguien que escucha esta historia aún tiene dudas, le pido que se detenga y se pregunte, si esto es cierto, ¿dónde estará su alma? ¿Pertenece a la luz o se encuentra perdido entre la oscuridad mientras la oscuridad se acerca silenciosamente? Si sientes algo en tu corazón, una conmoción, un llamado silencioso, entonces, por favor, di, Señor Jesús, y no te hagas de la vista gorda. Cuando la oscuridad llegue de verdad, no habrá tiempo para la duda. Seguí allí, en la visión, rodeado de una densa oscuridad a través de la cual no podía penetrar la luz. Entonces, desde esa negrura, comencé a verlos, sombras retorcidas y deformadas, sin forma definida, pero moviéndose con determinación. Se arrastraban, se deslizaban y volaban, zigzagueando por todas partes como depredadores hambrientos durante siglos. Algunos eran lo suficientemente altos como para alcanzar el techo, otros eran pequeños como niños, pero sus ojos brillaban rojos de rabia. Eran demonios sin. Dudo que sean las entidades sobre las que advierte la Biblia, pero el mundo las ha descartado durante mucho tiempo o las ha considerado meras leyendas. Los vi acercarse a las casas, no a todas, sino a las que no habían sido marcadas con oraciones ni ofrecidas con verdadera fe. Los vi tocar las puertas con garras negras como carbón quemado. El sonido de sus golpes no se parecía en nada al de un humano, era como el de huesos chocando contra la madera, seco y escalofriantemente espeluznante. Pero lo que era aún más aterrador era que no solo llamaban, sino que gritaban los nombres de todos los que estaban dentro, y las voces que usaban eran las de nuestros seres queridos. «Mamá, ábreme la puerta, qué frío hace», resonó la voz temblorosa de mi difunta madre, llorando como si viniera de la tumba. «Hermano, estoy herida. Sangro mucho. Por favor, ven a salvarme». «No aguanto más», gritó la voz desesperada de una niña. «Somos el equipo de rescate. Abre la puerta para que llegue la ayuda. Nos ha enviado el gobierno, date prisa», llegó una orden fuerte, autoritaria y casi militar. Entonces, el llanto de un bebé rompió la noche, «Mamá, mami, abandonado ahí fuera». Escuchar esos llantos me dolió el corazón. Parecía que se usaba cualquier tipo de tentación, como si el diablo comprendiera cada vulnerabilidad profunda de cada persona, compasión, miedo, recuerdos, emociones, responsabilidad, y las explotara sin piedad. Vi a mucha gente temblando tras las puertas, con las manos agarrando el pestillo. Algunos intentaron rezar, pero en su pánico olvidaron la regla más importante, no escuchar, no creer y no abrir. Entonces vi a una joven, tras oír la voz de su madre, fallecida hacía tiempo, abrir la puerta apenas un poco. De inmediato, una sombra irrumpió como un rayo, arrastrándola hacia afuera. La puerta se cerró de golpe tras ella, y un grito espeluznante resonó, para luego desvanecerse. Todos dentro se quedaron paralizados mientras un anciano caía de rodillas, gritando, «Señor, ten piedad de su alma». Vi a un pastor anciano que había sellado todas las ventanas con un paño que contenía la palabra de Dios. Encendía velas no por su luz, sino como un acto simbólico. Sentados en medio de la habitación, su familia cantaba himnos juntos en la oscuridad. Cada nota débil se sentía como una pequeña llama que ardía en el corazón de la noche. Los demonios gritaban y aullaban afuera, pero no podían atravesar esa barrera de fe. Entonces oí de nuevo la voz del Señor, solemne, pero no áspera, como un padre que protege a sus hijos. Tu enemigo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. No mires afuera. No escuches las palabras tentadoras del más allá. No le abras la puerta a nadie ni a nada, por muy familiar que te sea la voz. Mantén puertas y ventanas bien cerradas. Usa agua bendita y objetos benditos para proteger tu hogar.
Solo la oración y la confianza en mi nombre te brindan verdadera protección. Nunca podré olvidar cada palabra, cada ritmo de esa voz, la siento grabada en mi alma, como una guía vital para los días venideros. Y si tú, quien lee o escucha mi historia, vives en un mundo lleno de caos, luchando entre la duda y la tentación, entonces por favor recuerda esas palabras, llegará un momento en que la fe ya no será una opción, sino el único escudo que tendrás. La siguiente visión me lleva a una escena más serena, pero no menos sagrada y profunda. Mientras el mundo exterior permanece envuelto en una densa oscuridad, con gritos y lamentos resonando a lo lejos, en algunas casas vi algo completamente diferente, una luz distinta a cualquier resplandor terrenal. No provenía de lámparas eléctricas, todas estaban apagadas. Tampoco provenía de velas comunes, he visto muchas velas parpadear y apagarse de inmediato. Sin embargo, en estas casas, velas especiales, encantadas durante la misa, bendecidas por los siervos ungidos de Dios, seguían ardiendo con fuerza, no una luz cegadora, sino un resplandor suave y cálido como el oro puro mezclado con leche cremosa. Esta luz no solo iluminaba la habitación, se filtraba profundamente en el corazón, disipando el miedo y preservando la paz. Dentro, las familias se arrodillaban juntas, esposos y esposas, niños y abuelos, tomados de la mano, leyendo la Biblia, susurrando oraciones y, a veces, entonando himnos. Aunque los rostros mostraban signos de preocupación, sus ojos estaban firmes y llenos de confianza. Los niños no lloraban, se acurrucaban junto a sus madres, sosteniendo pequeñas Biblias o cruces de madera. El padre susurraba oraciones, y sentí la presencia de Dios entre ellos, como si estuviera allí, apoyando su mano sobre cada uno. Luego me mostraron ángeles que montaban guardia en cada puerta y ventana principal de esas casas. Sostenían espadas llameantes y no se parecían en nada a las imágenes de libros o películas. No tenían grandes alas blancas ni halos deslumbrantes. En cambio, eran guerreros puros e imponentes con ojos agudos y serios, nacidos de la justicia y la misericordia. Cuando los demonios se acercaron, los ángeles simplemente alzaron sus espadas y una ola de fuego estalló, obligando a la oscuridad a retirarse como la hierba seca al encuentro de las llamas. Los demonios gritaron y se agitaron, pero no pudieron cruzar el límite de la fe establecido por la oración y la obediencia. No solo eso, sino que vi que sus cantimploras, sus recipientes de arroz y sus hogazas de pan, aunque pocas, nunca se agotaban. Algunos solo tenían una cantimplora y 2 hogazas de pan al anochecer, pero después de 3 días aún tenían suficiente. Una madre partió un pan para sus 4 hijos y, al mirarse las manos, vio que el pan seguía intacto. Supe que era un milagro, Dios había bendecido sus humildes provisiones, tal como lo hizo con los 4.000 a orillas de Galilea. En la oscuridad más profunda, la fidelidad y la obediencia no se recompensan con abundancia, sino con una misteriosa suficiencia. Entonces escuché de nuevo la voz del Señor, suave pero llena de autoridad, resonando como un trueno en el alma. Quien me es fiel será su refugio y fortaleza. A quien invoque mi nombre, lo libraré en la noche más oscura del terror. Mi nombre será la luz que guía y la fuente de esperanza. Solo las velas benditas brillarán en estos días. Oren sin cesar. Quédense en su casa. Confié. Lloré en esa visión porque entendí, no era porque fueran inteligentes, talentosos o perfectamente morales, sino porque habían preparado sus corazones con humildad y fe. Cuando la mayoría del mundo se rió de las advertencias, ellos almacenaron provisiones, no para acumular, sino para expresar su confianza. Y Dios nunca rompe su promesa a los que le pertenecen. Finalmente, después de 3 días y 3 noches, la oscuridad comenzó a retirarse, no desapareciendo instantáneamente, sino gradualmente, como una espesa niebla atravesada por un rayo de luz celestial. Al principio, un débil destello atravesó el cielo. Luego se extendió y el sol salió de nuevo, no un amanecer común, sino más radiante, más puro, como si fuera la primera luz de la creación. Los árboles se balancearon, el cielo despertó, pero el mundo ya no era el mismo.
Todo había sido purificado por la oscuridad y la luz, por las pruebas y la fe. No sé cuánto tiempo lloré, lágrimas que escapaban a mi control, como si cada capa de emoción, miedo, horror, gratitud, admiración y sobre todo, un amor profundo e innombrable, brotara como un río que se desborda. Me arrodillé, con la cabeza gacha y el cuerpo temblando, ante la gloriosa y poderosa presencia del Salvador. Jesús estaba allí, radiante y majestuoso, pero lleno de compasión. Sus ojos no me juzgaban, solo la mirada de un padre, un hermano, un amigo, dándome la bienvenida a un viaje de revelación que jamás imaginé poder soportar. Temblaba, mi corazón se aceleraba con cada palabra. Oh, Señor, por favor, déjame quedarme aquí contigo. Ya no quiero volver a ese mundo. Temo a la oscuridad. Temo lo que está por venir. Solo quiero estar aquí donde hay luz, donde estás tú. Al principio no dijo nada, luego se acercó y puso su mano sobre mi cabeza, esta vez como una transmisión de poder, coraje y paz que trascendía todo entendimiento. Sentí algo desde arriba tocando mi alma, como si una parte de él me hubiera sido entregada para llevarla de vuelta al reino terrenal, no más temblor, no más miedo, solo silencio, un silencio vibrante. Su voz resonó suave pero poderosamente. Emily, tu hora aún no ha llegado. Perteneces al mundo que vislumbraste en la visión, pero por ahora necesito que regreses. No me atreví a levantar la cabeza, pero mi corazón tembló de nuevo, no por miedo, sino por la sagrada sensación de ser confiada. Continuó con palabras que jamás olvidaré. Tenemos una misión para ti. ¿Has visto lo que está por venir? No son cosas seguras ni inmutables, son advertencias. Regresa y avisa a mi pueblo. Diles que no quiero que nadie se pierda en la oscuridad. Háblales de mi amor, el amor que te mantuvo a salvo, el amor que preservó a los santos durante los 3 días de oscuridad, el amor que fue clavado para darles vida. Me tragué las lágrimas y asentí, aunque mi corazón rebosaba de preguntas. Me sentí como un niño al que le habían encomendado una tarea demasiado grande para mí, pero reconfortado por el abrazo invisible de mi Padre Celestial. Dios conoce mi preocupación, sonrió con dulzura y fuerza, luego se inclinó y me susurró al oído. Diles que yo soy la luz y la vida. El que cree en mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Diles que no pospongan el arrepentimiento. No esperen a que la crisis llame a la puerta para postrarse en oración. Diles que la preparación no se encuentra en alimentos enlatados ni en velas encendidas, sino en un corazón purificado por lágrimas de arrepentimiento, en un espíritu fortalecido por la oración. Son estas cosas las que construirán una verdadera fortaleza en el día de la tormenta. Me quedé sin palabras ante las revelaciones, cada palabra se me grabó en el alma. Comprendí que no era solo una historia para contar, sino una forma de vivir. Apreté los puños en un juramento que se formaba en mi interior. Pero él no se detuvo allí, continuó lenta y profundamente, como si me entregara una herencia. Emily, diles a la gente que el tiempo se acaba. Enséñales que el poder de la oración no se trata de palabras vacías y repetitivas, sino de una conexión viva entre el espíritu humano y mi corazón. Anímalos a aceptar los sacramentos, bautismo, Eucaristía, confesión, si pertenecen a esas tradiciones, o a vivirlos con todo el corazón, no solo en apariencia. Si no, enséñales a vivir una vida santa en cada detalle. No exijo perfección, anhelo fidelidad. Vive como quien me espera. Su esposo regresó con la lámpara siempre encendida. Entonces me miró profundamente a los ojos, una mirada que me atravesó el alma, viendo todas las dudas y temores que aún persistían. No estás sola, Emily, estaré contigo hasta el fin de los tiempos. Estaba demasiado abrumada para decir nada más. Solo incliné la cabeza, mientras las lágrimas caían a sus pies, pero esta vez no eran lágrimas de miedo. Eran lágrimas de obediencia, de amor y de un pacto silencioso. Pase lo que pase, sé que volveré y hablaré, compartiré, advertiré y amaré.
Todo empieza a desvanecerse. La luz a mi alrededor parece fundirse en un espacio invisible, pero mi mano aún está caliente. Mi corazón aún resuena con sus palabras. Al abrir los ojos, sé que he cambiado para siempre. En ese momento sentí una suave atracción, ni dolorosa ni fuerte, sino como un arroyo cristalino que me guiaba de vuelta al camino que había tomado. Apareció un pasillo de luz suave y vibrante. 2 ángeles aparecieron de nuevo, con alas de un blanco puro y rostros radiantes como el primer día que los vi. Pero esta vez no sentí asombro ni miedo, solo una sensación de familiaridad, como si 2 queridos amigos me acompañaran a casa después de un magnífico viaje. Nadie dijo nada, pero su presencia fue suficiente para reconfortarme. Caminaron a mi lado, y me rodeó una luz suave y cálida, llena de paz. Me deslizaba más rápido que el viento, más ligero que el rocío, pero sabía que me alejaba del paraíso a cada instante. Entonces empecé a oír otro sonido, no era la música del cielo, ya no eran himnos, sino ruido. Sonidos metálicos, maquinaria, los sonidos ásperos y fríos de este mundo. El largo pitido del monitor cardíaco, las enfermeras llamándose presas del pánico, los médicos hablando rápido y con decisión. Una leve tristeza me invadió el corazón al abandonar el lugar más sagrado para regresar a un mundo aún sin sanar. La pesadez en mi cuerpo regresó como si me hubieran puesto una armadura de arcilla. De ser un espíritu libre, ahora era arrastrado de vuelta a un lugar confinado donde hay dolor, enfermedad y tiempo. No me resistí, pero me dolía un poco el corazón, como si acabara de salir de un hermoso sueño sin saber cuándo podría regresar. Me vi cayendo, no en caída libre, sino precipitándome como un rayo de luz que atravesaba las nubes, los tejados y la marquesina de hormigón del hospital. Vi mi propio cuerpo inmóvil, pálido y gris, los dispositivos médicos pitaban con fuerza. Intentaban salvarme, pero no tenían ni idea de lo lejos que había llegado. Entonces, una fuerte descarga, no puedo expresarlo con palabras. Sentí como si mi alma se retrajera, como humo comprimido en un frasco sellado. Abrí los ojos de golpe, las luces fluorescentes de urgencias me cegaban y me obligaban a entrecerrar los ojos. El aire era frío, el olor a antiséptico, el grito frenético de una enfermera, «Está abriendo los ojos». «Doctor, se está despertando». Parpadeé un par de veces, tenía la garganta seca y áspera. Pero lo primero que susurré no fue «¿Dónde estoy?». Fue esa frase, «Gracias a Dios». Pensaron que era un reflejo involuntario, pero supe que realmente había regresado. Ya no era la Emily de antes, y ahora entendía que tenía una misión mayor, un llamado de aquel al que nunca más podría negarme. Desperté ante el asombro absoluto de todos a mi alrededor. Mi madre, siempre tan fuerte como una puerta de hierro cerrada que oculta sus emociones, me abrazaba con fuerza, llorando como un niño pequeño. Mi padre, normalmente reservado y serio, me agarraba la mano, con el rostro entre lágrimas y sonrisas. El médico, cerca, miraba con la mirada nublada la pantalla, luego a mí y de nuevo el expediente, como si no pudiera creerlo. Emily, dijo con voz firme, pero algo temblaba en su interior. Estuviste ausente 19 minutos, sin ondas cerebrales ni reflejos. Determinamos la hora de la muerte. Hizo una pausa, como si no pudiera creer lo que iba a decir, su corazón volvió a latir de repente, por sí solo, sin medicación, sin descarga eléctrica, sin explicación alguna. No soy de los que creen en milagros, pero esta vez no tengo más palabras. Asentí levemente porque sabía que no era un incidente médico, no era una coincidencia biológica. Había ido, de verdad, había ido, y lo había conocido. Cada célula de mi cuerpo lo confirmaba, cada parte de mi alma afirmaba que no lo estaba imaginando. Luz, Jesús, oscuridad, susurré, ronco como quien acaba de volver del desierto. Mi madre me abrazó con más fuerza, como si temiera que volviera a desaparecer. Mi padre se acercó más, con los ojos llenos de preocupación. ¿De qué hablas, Emily? No sabía por dónde empezar.
¿Cómo expresarlo todo? ¿Cómo poner en palabras algo que incluso el lenguaje del cielo debe honrar con silencio? Solo sé una cosa, debo hablar. No puedo callar. El primer día de recuperación fue una combinación de fisioterapia, pruebas y observación de la vista. Los médicos me consideran un caso especial. Algunas enfermeras me miraban como si fuera un superviviente de un accidente aéreo, pero curiosamente ya no me importaba lo que pensaran. Se acabó el miedo a ser juzgado, se acabó el intento de complacer a nadie. Solo me queda una obsesión, o, mejor dicho, un llamado, a compartir lo que he presenciado. Las visiones no se desvanecen con el tiempo, no se difuminan como los sueños al despertar. Arden en mi interior como fuego que arde en mis huesos. Al cerrar los ojos, veo un cielo rojo sangre, ángeles blandiendo espadas, casas bañadas de luz sobrenatural y sombras profundas que intentan engañar a la humanidad con las voces de sus seres queridos. Recuerdo las últimas palabras del Señor: vuelve y avisa a mi pueblo. Diles que soy la luz y la vida. Ya no podía quedarme quieto. Incluso con el agotamiento de mi cuerpo, seguí escribiendo, capturando cada imagen, cada palabra, cada detalle con mi pluma, mi teléfono e incluso hablando cuando alguien estaba dispuesto a escuchar. He muerto durante 19 minutos. Este mundo me perdió, pero en esos 19 minutos, se me concedió un atisbo de eternidad, suficiente para cambiar el resto de mi vida, y rezo para que cambie la tuya también. No soy una heroína, no soy una profeta, y definitivamente no soy alguien especial. Solo soy Emily, una chica normal que una vez vivió con las preocupaciones cotidianas, las tareas, el trabajo, mi teléfono, las redes sociales y la silenciosa soledad de mi corazón. Pero después de esa experiencia de morir y volver, sé que ya no soy la misma persona. No puedo vivir como antes. No puedo callarme cuando comparto lo que he visto. No todos lo reciben bien. Algunos se compadecen, pensando que estoy psicológicamente conmocionado por una experiencia cercana a la muerte. Otros simplemente asienten y luego cambian de tema, como si las visiones fueran meros delirios de un paciente anestesiado. También están aquellos, y nunca los olvidaré, que guardan silencio, con la mirada confusa y llorosa. Escuchan con todo el corazón, y algo en su interior empieza a despertar. Primero, están las notas del diario. Alguien me preguntó, ¿por qué a ti? ¿Por qué Dios te muestra estas cosas? No tengo respuesta, quizá porque Él sabe que hablaría, porque ama y no quiere que su pueblo se adentre en la oscuridad sin previo aviso, porque el tiempo se acaba. Las señales que veo en la visión, el cielo cambiando de color, la división espiritual, el frío sobrenatural, la densa oscuridad, las he empezado a ver en la vida real. Y si estás dispuesto a escuchar, tú también lo sentirás. El mundo está cambiando, algo está a punto de suceder. Se aproxima un cambio que no es solo político, económico o ambiental, sino un profundo movimiento espiritual, la calma antes de la tormenta. Sé que hay personas leyendo esto que aún tienen dudas, es normal. Yo también me sentí así. Pero si tu corazón vacila un poco, si tu corazón late con fuerza mientras lees estas líneas, no lo apagues. No ignores esa llamada silenciosa, podría ser solo el Espíritu Santo susurrándote, vuelve. Mi historia no pretende asustarte, sino despertarte. Es una llamada de atención para ti, para tu familia, para nuestra comunidad. El tiempo se acaba, las señales se están revelando. ¿Sientes que se acerca el cambio? A veces es una ansiedad inexplicable, a veces un sueño extraño, o simplemente la sensación de que la vida ya no es lo que era. Si alguna vez te has sentido así, no lo ignores, no es casualidad. Busca al Señor mientras pueda ser hallado. Arrepiéntete de tus pecados y prepara tu corazón. Lee la Biblia. Ore. No tienes que ser perfecto, solo sincero. Él te escuchará, siempre escucha. Y si este mensaje te conmueve, por favor compártelo, no por mí, sino para que tus seres queridos no se queden en la oscuridad.
Oren por ellos, por su familia, por su comunidad, por este mundo. He muerto, he visto y he regresado para decirles que Él es real, que su luz es real, y que el momento de la decisión se acerca. No esperen a que sea demasiado tarde. Si has leído hasta aquí, deja un comentario con la palabra fe si te sientes identificado. Y si no estás listo, empieza con una oración sencilla: Señor, si eres real, házmelo saber. Él no te rechazará.